Curso sobre el ajuste y acoplamiento entre anillos de pistón y camisas de cilindros de la compañía Nippon Piston Ring NPR. Esta es la segunda parte de preguntas y respuestas hechas en el curso. Los anillos de pistón y las camisas o cilindros trabajan en forma conjunta, se asientan y se acoplan entre sí. La pregunta hecha en el curso es: con el bruñido se puede tener un mejor control de aceite con una menor rugosidad. ¿De dónde entonces se origina el mito que si un bruñido se desgasta o se hace menor, el consumo de aceite aumenta? El bruñido es un maquinado superficial para crear surcos cruzados en la superficie interior del cilindro y la camisa. El bruñido canaliza el aceite obligándolo a fluir dentro de los surcos en su camino hacia el cárter. Esto incrementa el recorrido de aceite, dando como resultado un mayor tiempo de aceite en la pared interior de la camisa o cilindro para permitir la lubricación y refrigeración de los anillos de pistón. Es decir, el bruñido es un mecanismo de retención de aceite. El bruñido tiene varias características. La primera, el ángulo de bruñido. El ángulo del bruñido cambia según las especificaciones del motor. Un mayor ángulo, debido a su inclinación, retiene menos aceite, lo cual significa que un menor ángulo tendrá una mayor retención de aceite. El ángulo de bruñido cambia según las especificaciones del motor, no es genérico. Segunda característica es la rugosidad. Hay motores que requieren una mayor rugosidad y hay motores que requieren una menor rugosidad. Esto también es un factor de diseño. A mayor rugosidad, mayor será la retención del aceite. A menor rugosidad, menor será la retención del aceite. La tercera característica es el número de surcos por unidad de área. Dependiendo de la necesidad de retención de aceite para lubricar y refrigerar anillos, hay motores que requieren un mayor número de surcos y hay motores que requieren un menor número de surcos. Mayor número de surcos significa una mayor retención de aceite, menor número de surcos significa una menor retención de aceite. La cuarta característica del bruñido es la profundidad de los surcos. Existe bruñido con mayor profundidad en los surcos, como existe bruñido con una menor profundidad en los surcos. Una mayor profundidad en los surcos significa una mayor retención de aceite. Una menor profundidad en los surcos significa una menor retención de aceite. En esta característica también hay que tener en cuenta el ancho de los surcos. Todas estas características están muy relacionadas con el grano de la piedra utilizada. Otro factor que hay que tener en cuenta en el bruñido es el diámetro nominal. Cuando se habla del diámetro nominal, se habla del diámetro final después del bruñido. Ese diámetro es parte del diseño definitivo del motor. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que el diámetro nominal del cilindro hay que medirlo después del bruñido, ya que el bruñido elimina entre 3 y 4 milésimas del material de la pared del cilindro a la camisa, o lo que es lo mismo, entre 76 y 102 milésimas de milímetro. Por ello, un fabricante original de anillos de pistón como NPR, en su etiqueta establece cuál es el diámetro nominal que se debe utilizar durante la reparación para que los anillos trabajen correctamente. Este valor del diámetro nominal que aparece en la etiqueta corresponde a los manuales de servicio. Por lo tanto, la profundidad promedio de los surcos del bruñido es un factor fundamental para la retención de aceite. Mayor profundidad significa mayor retención de aceite y generará un mayor consumo de aceite. Menor profundidad significa una menor retención de aceite y generará un menor consumo de aceite. En conclusión a la pregunta, dado que con el bruñido se puede tener un mejor control de aceite
con una menor rugosidad, ¿de dónde se origina el mito que si un bruñido se desgasta o se hace menor, el consumo de aceite aumenta? Hay que tener en cuenta que en esta pregunta se habla de dos factores que afectan al bruñido. Uno es el desgaste, el otro es el diseño del bruñido para lograr una menor rugosidad, una menor profundidad en los surcos. Dado estos dos factores presentes en la pregunta, hay dos respuestas. Un menor bruñido significa una menor profundidad y ancho de los surcos, un menor número de surcos por unidad de área, una menor rugosidad, y eso produce una menor retención de aceite y por lo tanto un menor consumo. Si se diseña un bruñido que tenga menor profundidad, menor número de surcos y menor rugosidad, el consumo de aceite del motor será bajo. Sí y solo si el diámetro nominal del cilindro es el especificado en el manual de servicio. La segunda respuesta tiene que ver con el desgaste del bruñido, que es un factor diferente a su diseño. El sucesivo deslizamiento de los anillos sobre la pared bruñida va generando desgaste. Durante la vida útil del motor entre reparaciones, ese desgaste disminuye el número de surcos y disminuye la profundidad de dichos surcos, generando una menor retención de aceite. Pero, al mismo tiempo, el desgaste del bruñido incrementa el diámetro del cilindro. Los anillos ejercen una presión sobre la pared del cilindro camisa para producir el sellado. Al aumentar el diámetro del cilindro, el anillo se expande dentro del cilindro y disminuye la presión radial que el anillo ejerce o hace contra la pared del cilindro. Por otro lado, el desgaste implica un mayor ovalamiento y una mayor conicidad, es decir, el desgaste va deformando el cilindro. Estas deformaciones disminuyen el contacto radial o periférico y el sellamiento del anillo. Otro factor que hay que tener en cuenta en el desgaste del bruñido es el ancho radial del anillo. El ancho radial es uno de los factores de diseño del anillo que determina la presión radial que el anillo hace contra la pared del cilindro camisa para producir el sellado. Un mayor ancho radial generará una mayor presión del anillo contra pared del cilindro. Esto forma parte del diseño y desarrollo del anillo que determinará el sellado o hermeticidad que el anillo logra contra la pared del cilindro. Esa presión radial generada por el ancho radial es alta cuando tanto el cilindro, el bruñido y el anillo no cuentan desgaste. Cuando se desgasta el bruñido, desgastándose el cilindro, se desgasta el anillo. El ancho radial disminuye y por lo tanto la presión radial que hace el anillo contra la pared del cilindro disminuye. En resumen, el desgaste del bruñido implica una disminución del propio bruñido. Eso genera una menor retención de aceite dentro de los surcos. Segundo, un incremento en el diámetro del cilindro y una deformación del mismo. Esto hace que se expanda el anillo y disminuye el contacto periférico. Tercero, se disminuye por desgaste el ancho radial del anillo. Esto disminuye la presión que le hace el anillo a la pared del cilindro. Cuarto, se disminuye la presión radial total del anillo. Esto genera como consecuencia que el tercer anillo o anillo de control de aceite permite un mayor paso de aceite hacia el segundo anillo. Esto genera que el segundo anillo o anillo rascador permita un mayor paso de aceite hacia el primer anillo. Y por último, esto genera que el primer anillo dé un mayor paso de aceite a la cámara de combustión. Ese mayor paso de aceite incrementará el consumo de aceite total.
Por ello, es que el máximo desgaste permitido en el bruñido no debe ser mayor de un 80%. Entonces, como segunda respuesta a la pregunta, el mayor desgaste del bruñido implica una menor superficie bruñida, un mayor diámetro del cilindro, una mayor deformación del cilindro, un menor ancho radial por desgaste del anillo, lo cual generará una menor presión radial del anillo y un menor contacto. Estos dos últimos resultados, menor presión radial y mayor contacto, son los que generan el mayor paso de aceite a la cámara y por lo tanto el mayor consumo. Este es el desgaste que se produce en el interior del cilindro. Visite nuestro canal de YouTube, Mecánica sin Mito, y suscríbase.